Este es el grupo 2 y el tema es generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, derechos y relación entre individuo, sociedad y poder político. ¿Cuáles son las generaciones de los derechos? La clasificación de los derechos humanos se da en 3 generaciones. La primera generación habla de que son derechos individuales que corresponden con los derechos civiles y políticos. La segunda generación son los derechos de la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación son los derechos colectivos de la solidaridad o emergente. También hay una cuarta generación. Esta es la clasificación entre las 3 generaciones. Gracias. Ya, yo voy a hablarles sobre el concepto de derechos. Dice que los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana. Dice que los derechos humanos permiten desarrollar una vida digna y direccionar el ejercicio del poder. Están en continuo desarrollo y reconocimiento, y no es necesario que se encuentren consagrados en normas legales para exigir su cumplimiento. Su respeto, protección y realización constituye el más alto deber del Estado. Se dice que la palabra igualdad es una de las más importantes porque quita toda diferencia natural y cultural entre las personas. Gracias. Derecho en relación con el individuo. Los derechos individuales de la persona integrante de la sociedad se basan en las normas de derecho civil como derecho usual, que es donde se configuran tanto derechos y obligaciones de los ciudadanos dentro de la sociedad y de estos entre sí. Dentro de estos derechos individuales de protección de los ciudadanos nos encontramos con el derecho constitucional, con normas supremas de convivencia, de la que parten y desarrollan los demás derechos individuales. Derechos en relación con la sociedad. El derecho juega un papel importante dentro de la sociedad, ya que dicta las leyes que regulan el comportamiento del individuo, así como ofrece garantías, por lo que el derecho y la sociedad dependen uno del otro para su existencia. La aparición del derecho en la sociedad se da ante la necesidad de regular el accionar de quienes lo conforman. La sociedad humana es la unión de una pluralidad de hombres que aunan sus esfuerzos de un modo estable para la realización de fines individuales y comunes. Dichos fines no son otros que la consecución del bien propio y del bien común. Gracias. Bueno, derecho en relación al poder político. Las relaciones entre derecho y derecho en sí no han sido pacíficas a lo largo de la historia. Basta retroceder 200 años en la historia de la humanidad para tomar nota que en aquel tiempo la cosmovisión europea había planteado un matrimonio forzado entre lo que es el poder y el derecho. Esto comenzó a razonarse del siguiente modo. El poder debe entender como poder del Estado, y el poder del Estado se expresa por medio de la ley. En las primeras constituciones europeas, el derecho operó como un instrumento efectivo de sustitución monárquico del viejo continente. A principios del siglo XX, esta última constatación desencadenó una reacción antagónica en politólogos y juristas que llevó a postular una separación radical entre lo político y lo jurídico. Es preciso en sí tener en cuenta que aquel entonces la polémica entre ambos extremos se había librado de un contexto político de guerra y altos niveles de hostilidad internacional,
y en un contexto jurídico de positivismo normativo y ultranza, la cual lo que es el derecho y lo político se dividió en dos rincones. El primer rincón está constituido por el primer rincón está constituido por lo jurídico, y la cual se tiene a Kelsen, que postulaba un orden de derechos constituido por normas que derivaban a una norma fundamental. El Estado se confundía con el orden jurídico, presidido por la norma fundamental, y el derecho regía bajo la máxima general: compórtate como ordena quien manda, sin abrir un juicio alguno sobre el contenido moral o ético del mandato. El segundo rincón, que es el político, está constituido por Smith, la cual para Smith la norma nos dice únicamente cómo se debe decidir, pero no quién debe decidir. La norma contiene el estándar previsto para una situación normal. La decisión llena de necesidad de hacer frente a lo inédito que encierra cada decisión particular. Esto particularmente claro que en el estado de excepción, donde el decisor, más allá de toda norma, recrea el orden jurídico. Por un lado, la política condiciona de manera interna y externamente en lo que es el derecho. En lo interno le imprime una dirección ideológica con una intencionalidad determinada, una orientación específica y los instrumentos jurídicos. Y basándose en lo que es lo externo, la política amenaza el derecho mediante acciones antijurídicos. También observamos que la política genera ámbitos institucionales no estatales que en ocasiones no se encuentran en las categorías propias del sistema jurídico. Se trata de entidades políticas que no operan en contra, sino por fuera del poder jurídico estatal y que amenazan con sustraerle alguna de sus competencias específicas. Esto significa que el derecho le dice al poder cómo debe expresarse, a qué medida debe hacerlo, cuáles son sus límites, a través de qué órganos debe hacerlos, quiénes asumirán tales investiduras. En sí determinan, en suma, el modo de asignación y ejercicio del poder político institucional. Con todo, el derecho en sí necesita a la política como usina de poder, como fuente de energía para asegurar el funcionamiento del sistema jurídico. Por su parte, la política también necesita del derecho. No es una mera coincidencia que a lo largo de los años todas las grandes civilizaciones, los pequeños, medianos y grandes países, y hasta las organizaciones subversivas, los grupos terroristas, criminales, han funcionado de acuerdo a ciertas reglas. Gracias. Muchas gracias.